Hola a todos, mi nombre es Juana Carolina y este es el cañonazo número 12 de los 25 cañonazos de la narrativa pop. Hoy traemos nuevamente a una escritora chilena, esta vez es la gran Arelis Uribe, que tiene un libro de cuentos llamado Quiltras y el cuento de este cañonazo se llama rockerito83@yahoo.es. Este es el cuento. Nunca le he contado esto a nadie. Una vez tuve un pololo virtual, un cibernovio, un tipo que conocí por internet al que llamaba por teléfono para decirle te amo. Lo conocí por Napster, que fue el primer programa con el que se pudo bajar música de internet. En esa época no existía Google, ni Pirate Bay, ni WhatsApp. Las páginas web eran hojas de Word llenas de GIFs animados pixeleados y había que conectarse a través de la línea del teléfono, en un ritual que sonaba como chicharreos de un robot enfermo. Ahora pienso que esa era de internet era una mierda, que Napster era una mierda, porque la conexión era tan lenta que se podía bajar solo una canción por noche, y si la persona que te compartía el archivo se desconectaba, se cancelaba la descarga y una se quedaba con las ganas de escuchar los hits de la Alanis Morissette o de Lucybell. Napster tenía un chat, una ventanita en la que podías decir a alguien, hola amigo, no te desconectes porque estoy bajando una canción, y así asegurarte de descargar completo el MP3. En Napster yo me llamaba Punkito, aunque me gustaba escuchar pop y rock suave, en mi interior quería ser punk. Una vez había ido a Santiago y había visto a unos flacos parados en la calle Bandera con la ropa negra y manchada de cloro, y me pareció lo más transgresor y admirable que había. Por eso había decidido teñirme unos mechones rojos y vestirme solo de negro. Y era Punkito, y no Punkita porque había descubierto que si te ponías nicknames masculinos los hombres te joteaban menos. Era sábado de la noche, el único momento de la semana en que mi mamá me dejaba conectarme a internet. Así salía más barato y no le ocupaba la línea telefónica. Y estaba descargando Flema para saber cómo sonaba el punk. De repente alguien me habló. Buena, weón, dijo. No sé por qué no mentí. Le contesté y le aclaré que yo era mujer. Empezamos a conversar. Ya no me acuerdo de qué. Lo que sí sé es que dijimos nuestros nombres verdaderos. Camila, Javier. Intercambiamos números de ICQ, de ahí nos agregamos a Messenger y al poco tiempo nos enviábamos emoticones de corazón. En este tiempo yo vivía en Codegua, un pueblo de la sexta región. Iba en octavo básico en la escuela de 86, donde hacía clases mi mamá y era de las pocas personas que tenía computador. Mi papá era contador en la mina y lo había comprado por su trabajo. Vivíamos en una casa con una rueda de carreta en la entrada y un sitio profundo hacia atrás. Crecí jugando en la sequita, escalando higueras y paltos, pero cuando cumplí 13 años, Codegua me pareció una lata. Le pedí permiso a mi mamá y me iba a Santiago en tren para ir al Eurocentro y comprar parches y pósters de las bandas que descargaba por Napster. A veces me sentaba sola en la plaza de Codegua, afuera del cementerio, y escuchaba en un Discman los temas que bajaba de internet. No conocía a nadie más que le importara definirse a partir de un estilo musical. Por eso me gustaba internet, porque ahí encontraba gente como el Javier. El Javier era de Valdivia, tocaba guitarra y su email era rockerito83@yahoo.es. El mío era darkmaiden1988@mixmail.com. El Javier fue la primera persona que conocí que sabía tanto de música. Leía revistas que encargaba por correo, veía documentales sobre cantantes gringos de los años 70 y escuchaba bandas que no sonaban en la radio. Con él descubrí grupos que me acompañaban hasta hoy. Con él migré del punk al grunge y del grunge al Britpop. El Javier tenía 5 años más que yo. Estaba en cuarto medio porque había repetido un curso y quería ser abogado cuando terminara el liceo. El Javier no fue el único tipo con el que enganché por internet. Hubo varios antes. Uno de Santiago que no sé cómo me agregó a Messenger y me preguntó si yo era virgen. Le respondí que sí, con un emoticón sonrojado. Entonces se ofreció para ser el primero, para ayudarme a vivir una noche tranquila y sin traumas. Según él, ya lo había hecho con varias niñas. Me acuerdo que anoté su teléfono en mi diario de vida y lo pensé como una posibilidad real. Otra vez, en el chat de la Rock and Pop, conocí a un niño que vivía en Quilpué, de 17 años, que me gustó porque en sus fotos tenía ojos verdes. A él le mentí, le dije que no era virgen. Me pidió el teléfono y me llamó.
Dijo un montón de posiciones y me metió la lengua por partes que yo no sabía que la lengua podía entrar. Con ellos nunca me junté, con otros sí, como el Gonzalo que vivía en San Bernardo a pocos minutos en tren desde Graneros, el pueblo vecino y rival de Codegua. Nos juntamos en la plaza de San Bernardo y me invitó un danqui. También le mentí, le dije que tenía 15 años en vez de 13. A esa junta fui con mi polera de los Ramones que había comprado en la ropa usada. No nos dimos un beso porque él estaba enamorado de una niña que había conocido por internet y que vivía en México. Otro de San Bernardo fue Lautaro, un metalero flaco y de pelo largo que olía agrio. La primera vez que nos vimos llegué en bus hasta Estación Central. Estaba lloviendo. Caminamos de la mano por la Alameda hasta un bar que se llamaba Entre Latas, y ahí él se tomó un scoop mientras me daba besos con lengua. Cuando volvimos a la estación me dijo que entráramos por un pasillo, que era la salida de emergencia del cine Hoyts. Subimos por una escalera larga y al llegar a la cima abrimos la puerta y salimos a una especie de balcón, una terraza chica como escenografía de teatro. Era de noche. El autor me abrazó y miramos las gotas que se traslucían al caer cerca de los faroles, y miramos los trenes y las personas con paraguas de colores, saliendo y entrando de la estación. Después el Lautaro se convirtió en un cobrado idiota, que me llamaba de madrugada y me escribía correos terribles. De él lo único bueno que guardo es esa postal lluviosa. El Javier jamás me preguntó si era virgen ni me obligó a escuchar calenturas por teléfono. Chateábamos sobre lo cotidiano. Yo le contaba si andaba con la regla o si me peleaba con mi mamá. Y él lo mismo, cómo pasaba los días viviendo con su mamá en la casa de su abuela, cómo le ayudaba a atender un negocio de ropa femenina, cómo le daba rabia ser el hijo olvidado de un dentista famoso de Valdivia. Creo que enganchamos porque nos conocimos justo en un momento de cambio para los dos. Cuando yo salí de octavo y me cambié a un colegio de Santiago, al Internado Nacional Femenino, y él dio la prueba y entró a la Universidad Austral. Éramos diarios de vida virtuales e interactivos. Yo le enviaba emails una vez a la semana en los que le contaba que estudiar interna era raro. Ya no tenía que obedecerle a mis papás, pero sí a las mamis del liceo. Le contaba de la biblioteca, que era gigante y tenía más libros que todos los libros que había en Codegua. Le hablaba de mis compañeras que venían de Santiago, de Viña y hasta de Linares, que en sus familias las mujeres eran temporeras o dueñas de casa y que por eso ya se estudiaban, para no repetir la historia de sus madres. El Javier también me escribía sobre sus descubrimientos. Decía que la Universidad Austral era un parque, que intercambiaba discos con sus compañeros y que los viernes carreteaba pesado. Me contaba que había aprendido lo que era una asamblea y que había conocido compañeros que leían tanto que parecían profes, que circulaban fotocopias de manifiestos trotskistas y las cartas que Gramsci escribía estando preso. Había fines de semana en los que me olvidaba del Javier, del chat y de los emails, y pedía permiso a mis papás para quedarme en la casa de la Claudia, cerca del club hípico. Nos íbamos a la quinta normal y nos juntábamos con los del Internado Nacional Barros Arana, algo así como nuestro liceo en versión masculina. En esas juntas aprendí a fumar y agarré con tipos que me gustaban porque tenían los mismos parches que yo en la mochila. Nos invitábamos donde la Claudia, poníamos la música que se escuchaba en la Blondie y tomábamos con la luz apagada, encerrados en su pieza. Ese primer año fue tan efervescente que con el Javier nos olvidamos un poco, él a mí y yo a él. El segundo año la cosa se calmó. Yo me puse las pilas con los estudios, porque aprendí, gracias a Javier, que las notas eran tan importantes como el puntaje para entrar a la universidad. Y el Javier se concentró más porque se había echado un par de ramos. Volvimos a chatear los viernes y pensamos nuevas formas de mantener el vínculo. Por ejemplo, pedimos el mismo regalo de Navidad, un celular Entel, para ser de la misma compañía y que hablar nos saliera barato. Yo tenía el celular siempre conmigo, metido en el sostén. Me iba al baño y hablaba ahí o le escribía mensajes de texto en un idioma chat comprimido que solo entendíamos los dos. Exprimía los 160 caracteres para contarle cómo me había ido en una prueba o lo pesada que era la mami de química. Nos enviábamos mensajes a diario. Hablábamos largo una vez a la semana y nos pinchábamos cada una hora. Esa llamada perdida era para decir, oye, te quiero, me acordé de ti. Cuando no hablábamos, releía una y otra vez sus mensajes durante horas. Imaginaba su cara en las letras. Sentía que sus textos atraían su presencia. Me gustaba la voz del Javier. Era suave. Se notaba que no era un fanático del fútbol ni un tipo que resuelve los problemas a puñetes. Me decía rockerita y yo le decía rockerito.
A veces despertaba en la mañana y me había dejado mensajes en el buzón de voz. Él tocando guitarra 1979 de los Smashing Pumpkins. También me dejaba pasajes de libros, como extractos del capítulo 7 de Rayuela, diciendo que yo era la maga y que algún día nos íbamos a reunir en París. Ese año también empezamos a escribirnos cartas a mano. Convencí a mis papás de que me carteaba con una compañera del internado que vivía en Valdivia. En los sobres, el Javier me adjuntaba fotocopias de las revistas que leía, con entrevistas a Tom York o los poemas de Patti Smith. Al reverso de las hojas escribía sobre nosotros, con lenta imprenta y lápiz pasta azul. Me gustaba leerlo. Sus palabras me dejaban la misma sensación rica que encontraba en algunos libros. En ese tiempo, recién, empecé a cuestionarme que nunca nos hubiéramos visto. Como no teníamos webcam, le pregunté por qué en su próxima carta no me adjuntaba una foto, que yo podía enviarle una mía. El Javier evadía el tema y se las ingeniaba para decirme que no. Al final, un día me mandó una por email. Estaba mal escaneada y se veía apenas. Un tipo con jeans, polera de Nirvana y zapatillas blancas. Miraba a la cámara, semi-agachado, sosteniendo una guitarra, la cara seria y el pelo largo y desordenado. De fondo, un árbol de Navidad y ese típico mueble con vasos y fotos familiares. No era una imagen para ponerle rostro al Javier, pero fue lo único que me dio. Yo compré un rollo y le pedí a la Claudia que me tomara foto. Me puse mi mejor pinta, jeans a la cadera, chapulinas y una polera que decía Abercrombie and Fitch, que compré en la feria y que me dejaba la guata al aire. Y posé en el Parque O'Higgins y en el metro para verme como una mujer de ciudad y no una guasa. Cuando vio mis fotos, el Javier dijo que no podía creer que una niñita como yo lo quisiera a él. Yo necesitaba saber cómo era el niñito que me quería a mí. Empecé a pedirle detalles, cómo es tu contextura, de qué color tienes el pelo, con qué ropa andáis, cómo es tu pieza, en qué orientación está la cama. Y él decía, soy flaco, chupado de flaco, el pelo café, uso jeans y zapatillas. En la pieza tengo el computador, la tele, una repisa y la cama de 2 plazas, con la cabecera hacia el sur. Y yo soñaba con esa pieza, con dormir acurrucada allí alguna vez. Ya llevábamos, no sé, 4 años y empecé a exigir que nos tomáramos esto en serio, que nos viéramos, al menos una vez al mes. Saqué la cuenta de la distancia. Eran 800 kilómetros de su ciudad a la mía. Ese número se volvió mi cábala. Me emocionaba si me cobraban 800 pesos en un negocio o compraba el número 8 si me ofrecían una rifa. Calculaba. Si los buses van a 100 por hora y estamos a 800 kilómetros, son solo 8 horas de viaje. Le decía al Javier, ¿por qué no vienes? Yo te pago los pasajes, lo tomas a las 12 y llegas en la mañana. Ven, ven, ven. Y él, que no tengo plata, que mi mamá, que los estudios. Nos peleamos. Fueron varias peleas chicas y luego una grande. Terminamos o algo así. El Javier me hacía llamadas perdidas y yo no las respondía. No quería leer sus emails, ni hablarle ni contestarle. Estaba furiosa, decidida a no pescarlo más. Y lo hice, lo mandé a la mierda. Pero un día me envió un mensaje, corto, conciso, decía, murió mi abuela. Lo llamé, fue la primera vez que lo escuché llorar. Habló del cuerpo de su abuela enfriándose, de que la visitó, de que cargó en sus hombros el cajón en el cementerio. Lo consolé y estuve triste porque él estaba triste. La muerte fue una tregua. Seguimos con el vínculo, sin exigir visitas ni reivindicar que nos convirtiéramos en una pareja normal. A los pocos meses salí de cuarto medio, di la prueba, empecé a despedirme del internado que había sido mi casa durante 4 años. Con las niñas habíamos ahorrado desde tercero medio para irnos de gira de estudios. Ese fin de año, en diciembre, nuestra profesora jefe, la mami Cecilia, nos confirmó que nos íbamos al sur, porque había conseguido hospedaje en el internado de Hornopirén, en la 10ª región, la misma en la que vivía Javier. Lo llamé en cuanto supe, yo estaba en éxtasis. Eran 2 viajes que esperaba hace mucho. Contratamos un bus viejo que nos pasó a buscar al liceo. Partimos a las 8 de la mañana y empezamos un viaje que duraría casi 20 horas. Por la ventana el paisaje se fue transformando de cerros áridos a selva húmeda. Después de matar las horas fumando a escondidas al fondo del bus, cantar en guitarra los temas de los prisioneros y ayudar con bolsas a las compañeras que vomitaban, llegamos al fin a Hornopirén. Era precioso, un pueblito más pueblito que Codegua, de calles sin nombre y bandurrias que suenan todo el tiempo. El primer día nos instalamos en el internado que estaba vacío porque los cursos estaban de vacaciones.
Escarbamos todos los rincones para explorar cómo era un internado de hombres. Encontramos catálogos de ropa interior de Avon y revistas Vida Afectiva y Sexualidad debajo de los colchones. Lo pasamos tan bien que la semana de viaje se nos pasó volando. Fuimos a las termas de un parque nacional, jugamos a la pelota en el gimnasio municipal y despedimos al último día con un curanto triste, de pura papa y casi sin mariscos. Durante esos días hablé poco con el Javier. Solo le avisé que de vuelta el bus iba a parar en Valdivia, que en ese momento nos podíamos juntar. Quedamos de vernos el día que yo llegara a Valdivia, después de almuerzo en la plaza municipal. No dormí en ese viaje. Miré por la ventana todo el camino, calculando que cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más cerca del Javier. Nos bajamos cerca en el río Calle Calle. No había estado antes en Valdivia y me pareció precioso. Un poco alemán, eso sí, pero me encantó la idea de vivir en una ciudad con un río así de grande y navegable, tan distinto al cauce seco de Codegua. Nos tomamos fotos con los lobos marinos y después fuimos a almorzar. Al terminar de comer salimos a la calle. Sin que la mami Cecilia me viera, doblé una esquina cualquiera y partí a la plaza. Me senté en una banca, eran casi las 4 de la tarde. Le envié un mensaje al Javier. Estoy acá. Él me contestó al rato. Voy. Estaba tan nerviosa que me sudaban las manos y el estómago me bailaba. Golpeaba el suelo con los pies como en una marcha militar. Pensé que iba a vomitar de la ansiedad. Miré a la gente en la plaza, miré a las personas jóvenes que se acercaban a la plaza. A las 4:15 vi un tipo alto, de piel clara y barba oscura, caminando hacia mí. Era lindo. Le daría un beso si fuera el Javier, pensé. Llegó a mi lado y pasó de largo. No era. Lo miré alejarse. Estaba en eso y escuché una voz. Hola, Camila. Una sierra me rajó el pecho. Lo miré. No era como en las fotos. No era flaco y no tenía los dientes como el hijo de un dentista. Era feo. Era un tipo feo al que yo jamás le daría un beso. Se sentó al lado y empezó a hablar. Sentí su olor, el olor de sus cartas, pero no era él, no podía ser el Javier. Habló como lo hacía al teléfono, con esa voz que me gustaba. Dijo que ese día tenía una fiesta en su casa, que quizás yo podía ir. Dijo en vivo lo mismo que escribía por email. Dijo rockerita y se acercó para darme un beso. Yo no hablaba, quería salir corriendo. Pensaba, ¿en qué mierda me metí? Le respondí el beso. Fue áspero y salado. Imaginé que era Lautaro o uno de esos niños del IMBA. Lo abracé para matar rápido el momento, para no mirarlo. Sentí su cuerpo enorme y su ropa transpirada. Dijo que me quería y a mí el romanticismo se me acabó de una. Esperé exactos 10 minutos y dije que tenía que irme, que me esperaba el bus. Insistí para acompañarlo a la micro. Le di un beso corto y lo abracé. Le dije que lo quería, con los ojos apretados, imaginando a un Javier que no existía, que yo me había inventado. Caminé hasta el río y tiré el celular al agua. Encontré a mis compañeras, me hice la perdida, la asaltada, y aproveché la confusión para reclamar y llorar con rabia. Esa noche carreteamos en Valdivia, fuimos a una disco, bailé moviendo mucho el cuerpo y conocí a un tipo que me agarré porque me gustó, porque me entró por la vista. Nos dimos besos hasta que nos dio calor y nos tecamos por debajo de la ropa, como siempre había querido que fuera con Javier. Al otro día volvimos a Santiago. Tomé el tren y cuando llegué a mi casa mi mamá me preguntó cómo lo había pasado. Bien, le contesté. Pusimos la mesa para tomar once y comimos con la tele encendida. Después dije que venía cansada y me encerré en mi pieza. Saqué la caja donde guardaba las cartas del Javier y los cassettes que tenían grabados sus mensajes de voz. Enredé las cintas en un ovillo café irrecuperable y rompí las cartas en pedacitos muy chicos. Luego eché todo en una bolsa de basura y lo boté. Bueno, rockerito83 arroba gmail, no, arroba yahoo.es. Ay, no sé, a mí este cuento cuando lo leí, cuando compré Kiltras, me gustó porque, bueno, pues era una autora y yo estaba como en el mood de conocer autoras nuevas que hicieran narrativa. Y Arelis estaba de lanzamiento, lo compré en la feria del libro del 2023, si no estoy mal. em, o 2024, ya no recuerdo bien, pero me pareció tan increíble cuando lo leí desde el primer cuento. A mí Kiltras me encantó desde el cuento número 1
Me parece que las escritoras chilenas son, bueno, todas las del Cono Sur me parecen increíbles, las chilenas, las argentinas, incluso he leído algunas uruguayas que me parecen tremendas, y Arelis es una de esas totalmente, o sea, me parece que es genial. Obviamente, este cuento de Roquerito lo tengo en mi top porque aparte que me encanta porque es muy sincero el cuento, es muy pop, es también muy moderno, ¿no? Y siento que toca varios temas interesantes de los que uno podría ensayar bastante y pensemos que mi podcast es como un ensayo hablado, básicamente, porque siento que este cuento habla, por ejemplo, de que ahora en la modernidad las relaciones se dan de esa forma a través del internet y todavía hay gente que se escandaliza mucho cuando escucha a otras personas que se conocen por internet o lo que sea y se vuelven pareja y viven un montón de años o simplemente no, pero ya es su forma de ser, de hablar con gente por internet y hay personas que se escandalizan. Además que he visto actualmente como un auge por, no sé, desprestigiar las relaciones por internet, sobre todo en aplicaciones para citas y todo eso. Y entiendo, siendo mujer, obviamente, que es un riesgo, pero bueno, siendo sinceras, para nosotras todo es un riesgo, sea bien por internet o con personas conocidas o con desconocidos, todo es un riesgo, ¿sí? Y eso lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que exista todavía como esa resistencia a algo que sucede evidentemente hace más de 20 años, porque este cuento no nos está hablando de algo que pasaría en el 2025, sino es algo que posiblemente pasó como en el 2002, 2005, o sea, estamos hablando de que ella menciona Napster y Messenger. Yo que tengo 24 años, Messenger, me acuerdo vérselo usar a mis primas como cuando yo tenía, no sé, 4 años y ellas usaban Messenger, pero es algo muy viejo, entonces como que me da un poco de risa que haya como esa negación a este tipo de relaciones por internet, porque es una realidad que viene pasando desde hace 20 años y negarla es una estupidez, la verdad. Entonces siento que en ese sentido es muy sincero este cuento y pone como en jaque esa conversación. Además, me encanta el recorrido que hace nuestra protagonista por las otras relaciones que tuvo virtuales, porque además me siento muy representada. Yo creo que la mayoría de mujeres de mi generación y de generaciones también cercanas a la mía pueden sentirse representadas con esos prospectos que narra la protagonista, el que siempre le pregunta si es virgen, el que es así súper hipersexual y todo lo convierte en un chiste doble y también en una amistad verdadera y en un enamoramiento sincero porque conectas mucho con la forma de ser de la persona. Y me parece un cuento muy sincero también en el encuentro con el Javier, en, en la idealización que uno se hace, obviamente porque es que los mensajes y todo permiten un performance que posibilita la idealización de una persona. Entonces, a mí se me hace muy sincero en ese sentido, en esa ruptura de la idealización, también porque me siento identificada, me ha pasado ya varias veces en que siento que me enamoro de la persona por los mensajes, pero cuando la conozco en persona o cuando interactuamos en persona, es como, ay no, ojalá fueras como los mensajes. Entonces, es muy sincero para mí en ese sentido y en el sentido también de decir, bueno, a pesar de que estaba como tan enamorada y que le gustaba tanto el Javier y todo eso, de todos modos, pues no pasó nada porque no, porque el amor también entra por los ojos y decir que no es una mentira, o sea, y no es ser superficial, sino que es una cuestión, no sé, química, biológica, o sea, somos también animales visuales. Y si las mujeres nos califican como muy sentimentales y muchas veces le podemos dar prioridad a la personalidad, siento que también somos muy visuales y que Arelis Uribe lo
exprese y lo vuelva tan explícito en este cuento me encanta porque sé de muchos hombres que juzgarían esa recepción o esa, no sé, como esa actitud de la protagonista cuando conoce al Javier y se da cuenta que no es, o sea, además estamos hablando de un catfish, estamos hablando de que la catfishó y ella fue siempre sincera porque le mandó sus fotos así súper bien, súper linda y él no, la catfishó desde el momento antes del catfish, o sea, es súper loco. Em, pero sé que hay gente que diría como, no, uy, qué superficial, o sea, no estaba tan enamorada de él. Sí lo podía estar, sí lo podía estar, pero sí físicamente no. O sea, se atrajeron solo mentalmente y ya físicamente no, y eso cambia un montón de percepciones y es natural, es humano y está bien, y a las mujeres también nos pasa, como les parece. Entonces, eso me encanta. Además, siento que me hace reflexionar mucho también sobre esto de la Men Loneliness Epidemic, o sea, la epidemia de los hombres solitarios, que es falsa, para mí es súper falsa, pero que siento que con un cuento como este los hombres lo usarían para reforzar ese imaginario, porque efectivamente nuestra protagonista dice como, ok, me encantabas en las cartas y me encantaba tu voz y todo eso, pero físicamente no. Y ya, y fue y se metió con otra persona, además es una chica súper joven, no sé, voy a defenderla hasta el final porque me siento muy identificada con ella. Pues nada, lo pop se sabe que está en muchas cosas, en muchas referencias que hace, nada más que el título sea rockerito83@yahoo.es, lo hace súper pop. Y en lo narrativo, siento que es como una anécdota. Básicamente es como si escucharas a tu mejor amiga contarte así un chisme y me encanta. El chisme es un acto político también y es una narrativa muy lineal pero muy cargada de emotividad, que es lo que permite que uno se sienta o no identificado o cercano a la protagonista. Entonces, pues nada, ese fue el cañonazo número 12 y ahora sí, oficialmente en la mitad. Y nada, quisiera saber si les ha pasado algo igual, si también han tenido algún tipo de encuentro, si tienen o tuvieron un rockerito83@yahoo.es. Yo puedo decir que sí. No tan trascendental como ella, pero sí me ha pasado un par de veces. Y nada, dejen de satanizar las relaciones a través de internet. Hay que sospechar de todo el mundo, pero tampoco hay que satanizar a todo el mundo. Y ya. Eso es todo por este capítulo. Ya saben que nos vemos la siguiente semana con el siguiente episodio. Déjenme todos esos comentarios, qué opinaron, si les gustó tanto como a mí. Bye.